Hola ideadores, hoy vamos a redecorar y reutilizar una caja de fresas. ¿Queréis ver cómo la dejamos? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues aquí estoy con mi cajita de fresas que bueno, ya veis cómo es. El caso, primero lo que os quería decir, yo voy a hacer una caja, le voy a subir las paredes, digamos, para que quede un poco bien. Pero que sepáis que otra idea que se puede hacer muy buena es una bandeja, porque estas que son bajitas, le cortáis por aquí las maderitas y lo que tendréis será una bandeja. Luego el resto de pasos serán iguales. Lo primero que voy a hacer va a ser desmontar esta caja, la parte de abajo. Para eso cojo unos alicates y voy a quitar estas grapas que tiene aquí mi bandeja. Lo mejor es hacer así para luego apretar desde aquí, que salga por el otro lado y ya podremos acabar de quitarlas. Yo le voy a quitar las grapas porque no me gusta que destaquen tanto, pero si a vosotros no os importa que luego queden aquí destacando, las podéis dejar. Voy a quitarlas y ahora volvemos. Yo he desmontado la caja, he lijado también todas las partes estas y la base por lo que se había levantado de la madera. Y ahora vamos a volver a montarla, pero primero quiero sacar una plantilla de mi base. Lo hago sobre folio para luego pasarlo, pero también lo podríamos hacer directamente sobre el material que vamos a usar luego. Esta la guardo para luego. Y como os digo, ahora vamos a volver a montar mi caja. He cortado unos cartones. Para eso he medido la distancia de aquí a aquí y la altura. En mi caso eran 29,5 y la altura unos 2,5. Y luego en los bordes he medido la distancia de aquí a aquí, o sea, manteniendo las medidas de la madera que viene. Y yo lo he cortado en cartón de 3 milímetros, pero realmente es que está entre los 2 y los 3, o sea que si no tenéis cartón de 3 milímetros y tenéis cartón de 2, pues hacerlo con el cartón de 2. Yo le he cortado el de 3 pues porque tenía unos restos por ahí que me servían y así tiene un poco más de resistencia. Otra cosa que voy a hacer va a ser completar estas 4 esquinas. Entonces para eso voy a usar restos que tenga, en este caso de cartón de 2 milímetros, porque esta sí que es de 2 milímetros. Y entonces lo que voy a hacer va a ser ajustar bien a los dos lados, marcar y por ahí cortaré. Pero lo voy a hacer con las 4 esquinas porque igual no son exactamente iguales. Así que voy a marcar cuál va con cuál y voy a cortar las 4. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Y ahora ya sí, vamos a montar. Voy a montar primero los laterales. Como os digo, aquí van a ir estos largos. Ponemos cola en las 2 piezas esas de madera y ahora en el lado largo de nuestro cartón. Y ahora pondremos la base. La voy a poner así para ver qué número va con cada esquina. Vamos a poner en todo el borde de los maderas
pegamento, porque lo que no coja la base lo van a coger las esquinas. Entonces ahora empezamos con las esquinas. Le ponemos a la esquina aquí en el lado largo y luego aquí a la madera y pegamos. Y para asegurar toda esta zona le voy a poner un hilito por aquí, por la esquina, para que se quede bien pegadito toda la base y luego pueda sostener el peso que le pongamos. Y nada, ya lo dejamos secar y luego seguiremos decorando. Ya tenemos nuestra caja seca y ya podemos empezar a forrarla, decorarla, a lo que queramos. Como os digo, yo la voy a forrar y voy a utilizar, mirad, tengo unos libros de estos de papel de pared que son una maravilla. Si podéis encontrar alguna vez un libro de estos, esta tela o papel de pared es una maravilla para forrar cosas. Entonces yo voy a aprovechar esto. Como no es fácil que tengáis de esto, podéis utilizar también un papel decorado o incluso un papel que sea recio, ¿vale? No de los finitos. Podéis utilizar tela y lo que os iría muy bien, que sería lo más parecido al papel este de pared, es la tela de encuadernar, que las venden y vienen súper bien porque son más gruesitas. Mirad, yo ya tengo cortado este, que es el que voy a usar para afuera, y veis que es así bastante anchito, pues la tela de encuadernar es muy parecida. Como os digo, este lo voy a usar para afuera y es lo primero que voy a hacer. Tenemos que medir los laterales. Este era 29,5 y de alto mide casi 7 centímetros. Entonces vamos a cortar, le vamos a dar 1 centímetro más para doblar por aquí arriba, otro por aquí abajo, o sea que en vez de 7 van a ser 9 centímetros, y de ancho también 1 centímetro más por cada lado para hacer una solapa para cada lado. Entonces en vez de 29,5 va a ser 30, 31, cortámosle a 32. Como me va a sobrar bastante, en vez de darle de alto 9 le voy a dar de alto 10, que siempre me va a ir mejor para los dobleces, porque sí que es verdad que es bastante recio este papel y doblarlo cuesta un poco. Marcamos el borde a 1 centímetro y le vamos a marcar con un buril para que luego sea más fácil de doblar. Y esto va a ir aquí en nuestra caja. Entonces, vamos a ver. Vamos a echar cola aquí. Extendemos la cola que llegue bien a los extremos y la vamos a colocar sobre nuestra caja. Centramos que salga más o menos lo mismo por los dos lados y pegamos el doblez que hemos marcado en la parte de abajo. Vale, y entonces ahora necesitamos unas tijeras porque aquí tenemos que hacer un corte, que esto tendrá que ir hacia adentro. En el otro lado lo mismo. Y ahora la parte de arriba. La parte de arriba, lo primero, vamos a hacer el corte aquí.
Y entonces, a ver, al doblar esto se nos va a quedar parte aquí encima de las esquinas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cortar al ras de la esquina y aquí también. Y esto ahora lo doblamos hacia adentro, que se quede pegadito abajo. Esta de aquí la cortamos en bisel y hacia abajo. Y así se nos va a quedar cubierto el bordecito de arriba, porque esto de dentro lo vamos a forrar desde dentro. Voy a hacer lo mismo con el otro lado. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Ahora tenemos que forrar estos dos lados. En estos dos lados vamos a mantener las pestañas de arriba y abajo, o sea que va a tener un alto de 10 centímetros, pero las de los laterales no hacen falta porque ya están cubiertas por esto. Entonces el ancho va a ser de 19,6. Este va a ir así, que vaya de borde a borde, porque ya tenemos los bordes tapados con estas. Así que le ponemos cola. Y por aquí encima, a las esquinas, le hacemos lo mismo que antes. Igual que esto con el otro lado. Ahora toca forrar la parte de dentro, y como yo no tengo, creo que no me va a dar, bueno, igual me daría, la verdad, para forrar el borde y la parte de abajo, pero no como yo quiero. Entonces voy a forrar la parte de abajo con este negro, que tiene el mismo dibujo que este, y la parte de los bordes con este, que también tiene el mismo dibujo que este, y como veis todos los colores van coordinados. Así que lo primero que he hecho ha sido recortar en el negro, que es el del fondo, 4 cuadraditos de 2,5 por 2,5, porque con ellos voy a tapar aquí las esquinas, para que vayan del mismo color que el borde y así esté tapada también este canto de aquí. Muy fácil, simplemente ponemos cola y la vamos a poner aquí, dejando el borde del papel que siga de ese color para que parezca que va todo seguido. Y lo dejamos así. Si no se pega como este que se me está levantando, pues lo dejamos un poquito con una cinta de carrocero y listo. Y eso vamos a hacer primero en las 4 esquinas, porque luego vamos a forrar el lateral. Para las partes estas de dentro, ¿qué tenemos que medir? El alto. El alto en este caso son 6,5 centímetros, pero le vamos a dar otro centímetro o 1,5 centímetros para que quede la solapa por debajo. Así que lo vamos a cortar de 8 centímetros. Y luego vamos a cortar una pieza que sea esto, esto y esto, con un par de solapitas hacia los lados. Así que vamos a medir. ¿Cuánto mide esto? Esto mide 13,5.
Esto de aquí son 3,7 con 8, 3,8. Son 20,6 más los laterales, serían 21, 22. Pongámosle 23 centímetros, vale, 23 por 8. Y vamos a cortar dos, uno para cada lado. Ahora esto va a ir aquí. Entonces lo que voy a hacer va a ser presentarlo primero para ver hasta dónde tengo que doblar. Esto irá aquí en el borde, un pelín más abajo. Y a la misma altura doblaré en el otro lado. Como antes, le pongo cola y la extiendo bien. A ver, aquí en las esquinas corto para que vaya uno por encima del otro. Y así quede bien ajustado. Esto me ha quedado un poco por encima de lo que quería, pues con el cúter con cuidado lo voy a cortar por su sitio. Así, igual forma pongo el otro lado. Vale, ahora para los dos laterales voy a recortar dos trozos de los 8 centímetros de alto y el ancho de aquí a aquí, que son 23,5. Y ahora la encolaré y la pondré aquí. Ajusto un lado al otro, lo pongo a la misma altura que había puesto el otro papel por aquí y aprieto hasta el borde. Y ahora me queda la base, y para eso había sacado el molde este de aquí. Lo voy a recortar y lo usaré como patrón para cortar la base, pero lo cortaré como 1 milímetro o 2 por dentro para pegar aquí en el fondo. Lo probamos antes de pegarlo por si hay que recortar un poquito más de algún lado. Como estáis viendo que es el caso aquí. Y ahora ya lo encolamos y lo pegamos. Y mirad qué chula queda nuestra caja. Me queda solo la parte de abajo, que lo que haré será medir
el alto y el ancho y cortar como medio centímetro más pequeño para pegar aquí abajo. Lo puedes hacer con uno de estos papeles que haya sobrado o bien con un fieltro, una goma eva o una cartulina si no quieres gastar más papel. Y podríamos perfectamente dejar así nuestra caja, que ya está lista, y además este tipo de papel es muy resistente. Pero le voy a dar otro toquecito, y es que aquí en los bordes, para además conjuntarlo un poco más con el centro, voy a hacer un stencil con esta mousse de relieve. Y tengo este stencil y le voy a poner por aquí Artist Art, y por el otro lado yo creo que le voy a poner o la Inspiration o el Imagine. Nada, un par de cositas simplemente para darle un toquecito más. Vamos a tapar lo que no queremos. Pues así ha quedado al final nuestra caja de fresas. ¿Qué os parece? Solo se nota que es una caja de fresas por las esquinas estas, si no, ni se nota. Bien chula y preparada para poner en ella todo lo que queramos. ¿Os animáis a decorar alguna? Nos vemos pronto, ideadores.